Buenas tardes, Hola, buenas tardes. ¿cómo estás? Yo bien, gracias a Dios. María Isabel Villarrevia. Exacto, sí, soy María Isabel Villarreal, escritora costarricense. Bienvenida a Con Disrupción. Qué difícil tal vez tener a alguien acá como invitado en la que uno pues le quiere transmitir respeto. Ahorita lo hablábamos y no decirle doña o don, ¿verdad? No, no, la doña siempre pone una barrera, entonces mejor como el nombre normalito que le puso el padre a uno, María Isabel. María Ajá, Isabel Villarrevia. Qué Villarreal. interesante porque, bueno, ya te presentaste, Ajá. escritora. Muchas gracias, más bien tengo mascotas aquí, siempre aparecen arañas y bichos. Estamos en la montaña ya, la gente Sí, que ha visto normal. otras se da Ajá. cuenta que sí, que es normal, ¿verdad? Bueno, te presentabas como escritora, más bien muchas gracias por aceptarme acá la invitación y la conversación. Sí, claro, mucho gusto. Espero y sé que voy a aprender bastante ahí de vos. Que es interesante porque tal vez este apellido uno normalmente no lo escucha, de hecho, ¿verdad? El Villarrevia, Ajá. se diría así, tal vez Villarrevia, Villarevia. Villarrevia eh, y es interesante porque ahorita que me mostrabas acá, tengo los libros, escribiste uno sobre la historia de la familia. Ajá. Qué Esa fue interesante. una promesa que le hice a mi papá y al final la cumplí. Ok, No he terminado, pero yo quisiera el segundo libro de ese Villarevia, como que sea el principio, el inicio de ellos. No he podido llegar ahí y, ok. y lo tengo como un tema ahí, a ver si alguien me ayuda, tal vez, Si que poder, alguien, poder pasar porque al principio de la historia, la señora que se llegó aquí venía de Barcelona, pero no hemos podido encontrar la familia allá, de ella. ujú, No ha habido como el salto ese hacia allá, entonces no he podido hacer el segundo libro, pero falta, ya hace falta ese libro, la sí. segunda parte, como cerrar un ciclo, Sería la segunda parte, pero más bien es pero es la primera. previo. Ajá. Sí, sí. Sí, es la primera. Para leer la segunda parte tiene que leer la primera, ¿verdad? Que sería esa, Ujú. pero para entenderla hay que leer los dos. Hay Ajá. hay que leer los dos. Decías que lo escribiste es porque le hiciste una promesa a tu papá. Sí, porque es que la cuestión es que nosotros vivimos en un pueblo pequeñito allá en Pérez Celedón Ok. y todo el pueblo era Villarevia. Entonces para mí era como que Ujú, era normal, un apellido normal, cuando ya no empieza a salir del pueblo. Y como en el seguro les cuesta pronunciar el apellido y en la iglesia, entonces uno dice, no es tan fácil, ¿verdad? No, ujú, no ujú. todo el mundo sabe de este apellido y es así. Entonces empezaron a averiguar de dónde venía el apellido y resulta que el apellido venía de Barcelona. Entonces mi papá me dice, como usted vive en San José, yo ya, vine, Ujú. ya vivía aquí. Ok. Ellos le dicen afuera. Pues como usted vivía afuera, Ajá. averigüe usted. Y ahí se murió mi papá y yo no pude terminar de averiguar. Al resumidas Mm, cuentas, yo dije, voy a escribir un libro. Voy a escribir un libro para ver, porque el otro tema, que ellos vivían en Naranjo y Alajuela y se fueron para Pérez. ¿Cómo hicieron todo ese traslado? ¿Cómo, cómo una familia vende el poquito que tienen aquí para irse para allá? Porque el tema era que el gobierno daba lo que usted pudiera voltear allá. Y ujú. solo mi papá volteó 80 hectáreas, o sea, es mucho, es mucho. Es que no tengo ni idea de cómo lo hizo. Grandísimo. ¿Qué Claro, es eso? Tal vez lo interpreté ahora que me contabas, de hecho, pero voltear es como se le define que acercar el. talar, talar, talar hectáreas de hectáreas, talar Ok. árboles. Entonces, el que talara árboles y lo Lo, cercara ajá. con qué alambre o con. Más que O nada lo nada que más que hacían, pusiera. sí, más que nada era como decir, de esta esquina, aquella esquina, lo es mío. Entonces ellos, Donde se taló, ahí ajá, usted marcaba que eso era esa suyo. era, eso era, de Ok. tal quebrada, tal árbol o tal, eso era, casi nunca se acercaba. Entonces, no era un mito, no es un mito de que usted antes cercaba y la tierra y Es eso era cierto, suyo, eso es por cierto, aquí, era cierto. por el lado de Turrialba, también hay un libro que se llama El sitio de las Abras, Ok. porque se designaba así, Abras, que abría la montaña, que abría. Mm, Y ese libro también explica mucho, pero ese es del lado de Turrialba. Y era gente de Santa Bárbara Heredia ok. que se iban para Turrialba. Y Mm, entonces, de ahí, yo vi mucho ahí cómo ellos hacían, porque no había quien me explicara ujú, cómo era que abrían las abras. ujú. Y de ese libro lo explica muy bien. Ah, qué Y interesante. entonces, pude escribir el libro. Eso sí, lloro cada vez que termina porque mi abuelo muere al final. La montaña siempre se cobra a su víctima. Wow. Sí. Y de hecho,
para ir conociendo un poco esta historia, decías que para vos era normal cuando Sí, estabas en Pérez de León porque todo el pueblo tenía ese apellido. todo el mundo era Quiere decir que Villarreal. todos descendían claramente pues de la misma persona. Ajá. ¿Dónde está ubicado ese pueblo y cómo era? ¿Tenían su iglesia, un parquecito, Sí, no? ¿Eran sí. solo casitas? No, ¿Cómo estaban? pues habían otras familias, ¿verdad? También, Sí. pero todos emparentados, todos Ujú, emparentados, los Vargas con los Villarella, los Elizondo con los Villarella, los Valverde con los Villarella, todo así, ¿verdad? ujú, ujú. Y entonces sí, ese pueblito se llama Herradura de Rías de Pérez Celedón, así se llama. Ok. Está al pie del Cerro Chirripó, Ah, ok. puramente al pie. San Gerardo es la entrada Ujú. oficial, por decirlo así, y el pueblo que sigue. Nosotros somos el último pueblo. Ok, de hecho, yo subí al Chirripó, Ah, sí. ajá, Ah, qué hay bonito. un hotel, como te decía ahora, soy malísimo porque El Hotel con el Urán. tema de los nombres, pero sí uno que está casi que en la pura entrada donde El uno Urán. sale, el Sí, el Urán, Urán. Sí. probablemente, Ajá. y sí, subí, estuve 4 días, tres Qué noches. montón. En el Cerro Urán es uno de los cerros circundantes al Chirripó. Entonces se usa mucho Ujú. para nombrar cosas. Y ese hotel sí está al puro pie y se llama ¿Cómo es Hotel crecer Urán. ahí en un pueblo a las faldas del cerro más grande de Costa Rica? Mucho frío. Uy, sí, feísimo. Mucho frío. Yo recuerdo de pequeñita y lo que más me acuerdo es del frío. Ujú. Del frío es que cuando mi mamá se Di- levantaba y hacía sus desayunos y yo siempre tenía frío. Yo sí, Claro, yo voy a decir algo, me da vergüenza, pero lo voy a confesar. Yo esos 4 días no me bañé. a muchos Del, les del pasa. frío, yo decía, no, hombre, jamás me voy a congelar. Lógico, lógico, sí. Sí, Es así que cierto, mucho frío. coincido. Allá yo tengo una casita y allá nos vamos de vez en cuando y nos perdemos allá. Qué chido. Porque mi papá allá, y como ya han dejado tanta tierra, pues nos deja un lotecito ahí grandecito. Ok. La verdad, sí. Subían a Y, andar ahí entre las montañas, entre el cerro. y mucha carencia de muchas cosas, pero que tal vez uno no lo notaba. En mi Ujú, casa siempre hubo como mucha comida, pero lo que no había era como ropa. ujú, ujú, Ahora, a ver, usted consigue ropa donde sea, pero antes no. ujú, La ropa al más grande le pasaba al otro y le pasaba al otro hasta que ya deshecha, ¿verdad? ujú. Entonces era como una de las carencias, las cobijas hacían mucha falta porque nosotros éramos muchos. Y mi mamá, Ujú, como le digo, mi mamá era fuera de tiempo, mi papá compraba los sacos de harina ujú. y esos los lavaban y los unían y hacían ¿A las qué se dedicaba cobijas. tu papá? Mi papá era agricultor, Ok. ganadero, él llegó a tener más de 100 cabezas de ganado. Wow. Sí, y vendía leche y vendía queso. Entonces Sí. nosotros, la verdad es que entre ellos dos eran una dupla buena ¿Y qué para hacer hacía tu negocio. mamá? ¿A qué se Mi dedicaba? mamá, cosía, cortaba pelo, era partera, curandera, bueno, de todo así, Qué además de interesante. parir hijos, ¿verdad? De hecho, sí, ahora me contabas eso de que era partera. Eso, ¿sabes cómo lo aprendió? Ella, me imagino que de la mamá de ella, porque no sé, yo no tuve como tiempo de preguntarle cómo lo aprendió, porque yo era como muy niña. Ujú. Cuando ella se enfermó, yo tenía 8 años y murió cuando yo tenía 14. Entonces no tuve como tiempo de preguntarle muchas cosas. Usted me dice eso ahorita y yo no sé. Sí, no, No, no. no tuve tiempo porque además de que esos temas eran tabú. Sí, Nadie hablaba de esas cosas o claro, cómo claro. la mujer tenía un bebé. No, Dios guarde. no, se encontraban debajo de un árbol o debajo de una piedra, pero nunca le decían a uno cómo había nacido un bebé. Sí, qué interesante porque en los últimos años la ciencia ha como descubierto, entre comillas, ciertas cosas que ya desde hace años eran dichos de abuelos o eran recetas de una abuela, Sí, sí. ¿verdad? O artes milenarias, Ajá, el tema de la meditación, de el mindfulness, todo esto. Como que ya logró entrar, digamos, eso que tal vez era un poco místico, a entender que sí, tiene un efecto en todo, o este tipo de cosas de combinar ciertos medicamentos, ajá, ciertas hierbas, ajá, funcionan como medicinas. claro. Y a lo que voy con esto es que también he aprendido que definitivamente la experiencia es lo que da el conocimiento, Sí, ¿verdad? sí. Porque sí, usted puede leer y aprenderse algo, pero me imagino todas estas personas en esos tiempos experimentaban esas cosas, las vivían y las aprendían. Y sanadoras, digamos. Por ejemplo, nosotros somos 13 hermanos, pero realmente mi mamá tuvo 14 hijos. Ok. Y uno de ellos murió al nacer,
porque no Ujú, llegó la partera a atenderla. Entonces mi papá fue la que tuvo que atenderla a ella. ujú, ok. Y decía mi papá que él la sentaba en una vasenilla de ceniza caliente para que pudiera abrir, ¿verdad?, el útero. Wow, por el Y sí, calor. por el calor, pero que cuando nació la bebé ya no había nada que hacer. O sea, nació porque mamá la parió, pero no Sí. porque ella ayudara. Y Ujú, entonces, como los hombres, yo le digo, ujú, a veces no es, como dice usted, no es leerlo, es estar ahí, la necesidad que hay de atender esas cosas. ujú, Y que ujú. tuvo que tenía que hacer mi papá, como mi mamá en ese momento, ocupando quien la ayudara. Sí, ¿Y de quién? Él. instinto. Él tuvo que hacerlo. Ujú, A lo que había visto, a lo ujú. que había visto, porque él se le murió, pero porque no llegó la partera, no llegó a tiempo para Antes, ayudarla. antes era, digo antes porque conozco la historia de mi abuela y otras señoras y familias que sí, que eran de familias o hijos numerosos, Ujú. pero pasaba eso, que moría uno o No dos sé. niños siempre, Claro, digamos, claro. dentro de esos hijos. Pero Sí, me imagino era el tema igual, ¿verdad? No había tanto avance en la medicina o acceso rápido a, a emergencias como estas, ¿verdad? sí, En donde no emergencias se como podían esas. atender. Emergencias como esas, imagínese usted, allá en esas montañas, ¿y qué se hace? Ujú. Entonces yo le digo, uno tiene ahí la necesidad, el conocimiento de las plantas curativas era una gran ventaja. Y el que la tenía, lo Eso te iba a buscaban decir porque como decías que sanadora. también es que tu mamá era Sí, sanadora sanadora. o digamos, de cierta forma curandera. Eso me imagino se lo trasladó la mamá de ella, ese conocimiento a ella y ahí. Y ahí vamos, porque a mí me gusta mucho también, digamos, si yo he curado a personas, eh, a mi sobrina que ha tenido chiquitos con cesáreas, a mi hija, a mi cuñada, También y siente que lo traes sí, yo lo también. traigo también. Sí, Y me ok. gusta mucho curar, me gusta mucho hacerlo, la Y verdad. qué crees que de dónde viene, digamos, de Es saber aplicar esto o Yo es un pienso que tema es como más una de, lógica, como que uno lo hace, como dice usted, como por instinto. ok, A mí nadie me ha dicho, hágalo así de esa forma, no, yo lo vi a mamá y lo hago como ella lo hacía. ujú, Tal vez no como ella lo hacía, tal vez ya yo tengo otro conocimiento, ya yo he leído y he visto, mira, eso sirve, esto no sirve. Y me ujú, gusta apuntar las recetas, me gusta todo lo que es eh, cosmetología. ok. Me gusta mucho hacer cremas para el rostro, me gusta mucho lo que son las cápsulas de aceites naturales. Ah, También bueno, hago de hecho todo sí, eso. me estoy acordando que tú dijo que él fue el que nos hizo el conecte, como decimos. Me contaba que vendías algunas cremas. Sí, yo vendo cremas con aceite de Ok, Sachainchi. entonces viene de ahí, Yo pienso de que esas sí. recetas. Y vengo de ahí y Ujú, me gusta. Yo estoy seguro tuviera una farmacia ahí en la casa. Lo que pasa que a farmacéutico. veces, sí, a veces, de ahí se va uno por otros caminos. Y vendes actualmente Sí, sí productos de vendo, esos, sí, sí, ¿verdad? sí, sí vendo Ok. todavía. Ahora decías que, bueno, vivías en ese pueblo, Sí, para vos era normal el tema del apellido, sí. pero en algún momento ya tuviste que salir de ahí, y eso me imagino fue lo que te abrió los ojos y te inspiró de cierta forma a decir, ah, mira, mi chirripó Ajá, y mira, mi apellido no era algo tan normal como yo creía. no. ¿Cómo fue ese paso o para dónde te fuiste después de salir de ahí, Bueno, de ese pueblo? eso es una historia media larga, ¿verdad? Porque Tranquila, aquí tenemos todo el tiempo. No se es una preocupe. historia larga. La cuestión fue, nosotros al Chirripó lo queríamos como un compañero. Claro. Semana Santa, todos en el Chirripó. Una Pero semana subían al completa. cerro. Sí, al cerro. Ah, Cuando no wow. había este refugio, había un refugio de latas. Yo le decía que era la hielera, porque era pura lata, sí. ¿Y Era, cuántas horas duraban? ya durábamos 10 horas subiendo. Nos 10 íbamos a horas, la sí, 1 de la ¿no? mañana y llegamos a las 10 de la mañana. Sí, para el que no sea de acá y no conozca, el Cerro Chirripó es el cerro más grande del país. Tiene 3802 metros, creo que es, ¿verdad? Sí, por De ahí. altura. Sí. Por ahí anda. Y sí, se duran entre 8 y 10 horas, dependiendo de la condición de la gente. Sí, nosotros teníamos que llevar todo. Ahorita no hay que llevar todo, lo llevan los porteadores, ¿verdad? Sí, Cuando eso nosotros teníamos que llevar desde la cobija hasta lo que nos íbamos a comer sí, andar y jalando todo. a la espalda. Ujú. Y varias veces fuimos a quedarnos toda la semana ya, después de que salió uno de la escuela, digamos, ya lo dejaban a uno irse a quedar En allá tiempo toda de la semana, vacaciones. ya lo dejaban a uno ir a quedarse toda la semana ya. Acampaban. Nos quedábamos en ese refugio que había, entonces sabía que un día cada uno le tocaba cocinar, Ujú. entonces en la noche dejábamos un tronco grande
para que calentara el refugio, porque era un frío terrible, Claro. terrible, terrible. Y había unos camones nada más, pero con paja. No, Ujú. no tenía nada más era paja, lo que había, monte, zacate. Y Ajá. entonces nosotros llevábamos las sábanas, las poníamos encima y ahí dormíamos. Pero todos hecho un puñito, porque la verdad es que mucho frío y toda la semana. Claro. Llegaba otra gente y dejaban cosas porque no se las traían. Entonces me decía mi hermana, Mm. hasta que se termine la comida nos vamos. Al Allá. final, o sea, siempre bajábamos como el sábado santo, siempre, siempre bajábamos. Ok. Entonces ha sido como un tema, sí, mi apellido, mi pueblo, y el chiripó, ¿Y siempre ha cómo estado como ahí. saliste de ahí? O sea, ¿por qué saliste? Entonces viene cuando tengo 18 años, el terremoto de Pérez Celedón nos Ok. saca para afuera. Ya yo tenía un novio aquí, había hecho un novio de San Juan, Ok. Acá de Santa sí, Bárbara de sí, de Heredia. Santa Bárbara, y teníamos como unos cuantos mesecitos ahí. Ujú. Y entonces, ¿Cómo lo conociste? bueno, mi hermana la mayor, voy a ser mi hermana, pero son diferentes Son un hermanas, montón de ¿verdad? hermanas, y Este 13 se son. había hecho esposo de un tractorista que había llegado a hacer camino de herradura. Ok. Y entonces ella se había venido hacia y tenían comprado casa aquí en San Juan. Entonces yo me vine a pasear en San Juan y él vivía al frente. Ya está. Ahí Ahí todo el está, conecte, sí. como dice usted. Ajá. Y ya empezó, él iba a verme allá cada mes. Ok. Me llamaba cada 8 días porque era un teléfono público. Entonces nos llamábamos cada 8 días y me iba a ver cada ¿Cómo mes. era esa experiencia? ¿Usted se ponía a la par del teléfono a esperar que entrara la llamada? Claro, y yo le decía al Quedaban de a la una hora. pulpería, me van a llamar. Entonces nadie atiende el teléfono porque las llamadas de Mari, En de serio. Marixa me decían. Y el que te decía, como a Y cierta a hora te tal hora llamo, te llamo. Y y era quedábamos puntual. largo, la casa mía queda largo el teléfono, Y como a kilómetro y medio. ujú. Entonces, corre, corre, corre para llegar a la que llegara la hora. Era bonito. La agarraba tarde. Sí, yo libre, nunca me Sí. agarro tarde, ¿no? No, No soy de que me agarre tarde, siempre siempre llego a estaba tiempo. antes. Sí, Ah, muy bien, muy sí, bien. o si llamaba a él, por qué razón, antes de que yo llegara, al ratito me volvió a llamar. Entonces, Mm, sí, y se viene el terremoto, entonces yo me vengo para acá, para San Juan. ujú. Después de eso, a los 7 meses ya me casé con él. Ok. Sí, y ya tengo 40 y ¿Cuántos resto de años años. tenías? Yo tenía 18, ya cumplí 18. 19, sí. Ok. Y ya te casaste y te quedaste Y me acá. quedé aquí, tengo 3 hijos y 3 nietos, ya. Y sí, ya tienes 3 nietos. ¿Y qué Y hacías en ese momento? Cuando eras ama de casa. ama de casa, sí, parir los hijos y tenerlos y atender al esposo y nada. Y empezamos, él tenía la pulpería, entonces yo la atendía. Fuimos Ok, polacos, de todo hemos hecho. ok. Y te pregunto eso porque entonces, ¿de dónde nace como esa pasión o esa curiosidad o esa idea de escribir? Me imagino, te lo pregunto y ahora, y no te lo había dicho, pero es algo que yo quiero hacer, de Ajá, hecho. Por ajá, eso sí, te hacía ciertas preguntas. Es algo ok. que espero poder hacer. Ya ahí lo estaba empezando, de hecho, y todo. Entonces es algo que admiro y por eso me gusta mucho y me parece bastante interesante poder tener esta conversación. Y me inspira también, ¿verdad? La historia tuya. ¿Cómo es que descubres que tienes el talento para escribir y cómo empiezas ese camino a Bueno, llegar hasta esto? cuando yo estaba en la escuela, siempre era la primera en terminar. Con Ok, otro compañero de escuela siempre nos echamos competencia para terminar de primero a escribir, el que terminara primero a escribir. Por ahí. Después mi papá era una persona que le gustaba mucho leer. Él, a pesar de que bueno, era de Naranjo de Alajuela o de Sarchí de Alajuela, ujú, él sí hizo todos los años de escuela. ok, Entonces a él le gustaba mucho leer y siempre, siempre, bueno, leía mucho la Biblia, pero también el ICQ, el ¿qué es? almanaque ese, que es Ok, el ICQ. Y entonces cuando había un ICQ nuevo, nos sentaba en la sala y nos leía. pero ¿qué Y, era para, porque no recuerdo el ICQ trae cuentos, trae leyendas, trae venía que en adivinanzas. un periódico No, o era un libro. era un libro. Era un libro, le decía el almanaque Escuela para Todos, Ok, ICQ. ok, 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 O sea, el ICQ es como las siglas. ok. Y entonces él siempre, nosotros esperábamos, todos los noviembre, diciembre, él compraba el libro para leernos a nosotros. Entonces yo pienso que es algo sembrado, como que viene desde chiquitito uno llevando eso. A Ujú. mí siempre me encantó leer, yo me leía todo. Cuando yo estaba como en tercero, esta señora, la esposa de Oduber, O- doña Estrella Celedón, la esposa de Daniel Oduber, Ah, ok. cuando ella fue la Él era primera dama, expresidente. sí, Ajá. la primera dama nos regaló una biblioteca a la escuela de Herradura. Y Ah, yo ok. me la leí toda, de lado a lado, toda me la Ok. leí. Pero entonces
te encantó, te gustó leer por influencia de tu papá. Sí, yo sí, 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 porque ya lo traía también por instinto. Ujú, Entonces, empecé a escribir un diario, como de los 8 años en adelante, yo empecé a escribir un diario. ujú, Y escribí como unos 15 más o menos. Con el terremoto se perdió la casa y se perdió los diarios, se perdió todo. ok. Entonces ahí se quedó todo, ahí se quedó mi escritura, se quedó todo. Ya yo me casé y hice vida con mi esposo. Como a los, ¿qué? Creo que como a los 4 años de casada, él se fue para Estados Unidos, yo tenía un bebito chiquitito. Se fue para Estados Unidos, ya tenía los dos varones. Y yo le escribía, ya no había otra cosa de comunicarse, era con cartas. Entonces le Ujú. escribía largas cartas de amor. Ah, Y él también. qué Y bonito. entonces sí, y Se fue a también trabajar allá se él. fue a trabajar allá, sí. Y entonces por ahí también practiqué un poquito la escritura. Ok. Ya después cuando salió el bendito Facebook, Ujú, había un señor que escribía poesía, entonces yo le pedí amistad y él me la dio. Entonces, él escribía, yo siempre le mandaba como un versito de lo que él escribía y cositas así. ujú, Entonces me decía, María Isabel, escriba. Pero ujú, ¿cómo? Yo no escribo. ujú, Me dice, sí tiene la capacidad, escriba aunque sea me dice, aunque sea un relato plano, pero escriba entonces yo le escribo y se lo mando a usted para que me lo revise. Sí, mándemelo. Y así empecé. ok, Y empecé, después me dice, busque quien le dé un curso. ok. Y una señora peruana, se llama Elizabeth, este, me, me dio varios cursos, como 3 cursos en lo que es la poesía. Mm, Porque yo escribía, pero me faltaba mucho, ¿verdad? sí. Y entonces, por ahí me fui y después ya don Eduardo me dijo que me metiera en esta cámara Ujú, y por ahí viene toda la historia ya de cómo escribí ese libro. qué Pero interesante. empecé a escribir el primero fue en poemario. Ok. Y empecé a escribir. Y yo buscaba en Google cómo escribir poesía. Ujú, Y me decía, las primeras 100 son malísimas, me decían, ¿verdad? Bueno, está bien. ujú, Y ya le digo al señor que si me puede hacer un libro de poesía. Y me dice, mándeme las que tiene. Y le mandé 100, pero no eran todas las que tenía. ujú. Yo en este momento tengo 17 libros o cuadernos Wow, escritos. Sí. de puras Poesía y poesía. relatos, sí. Los Y relatos son de experiencias personales, algunos de experiencias personales y otros ya hay inventados, revueltos digamos, ahí, sí. cuentos. Sí, de amor, hay de amor, hay de Quería muchas hacerte cosas. esta pregunta, a ver si tienes alguna respuesta, pero ¿qué podrías decir del hecho del haber tenido esta talento, bueno, tal vez no, tal vez no talento, sino como curiosidad de la lectura? ¿Y qué crees que eso te ayudó? ¿Qué crees que eso ayuda también a la gente, el tema de Sí, leer y todo eso? el leer ayuda mucho porque le abre la mente a usted, le abre los espacios. El leer, yo puedo escribir una historia, pero el Ujú, leer son muchas historias. ujú, Entonces te abre la mente, te abre el pensamiento, te cuenta cosas que no sabías ujú. y te dice cómo hacer las cosas también. Si usted lee, busca la información, te lo va a decir Sí, cómo es hacer como las cosas. la información de muchos años, de muchas Ajá, personas, muchos de años. muchas experiencias resumidas Sí, ahí. sí, O sea, es sabiduría puesta esa en es, papel sí. que digo, uno puede adquirir con dedicarle ese tiempo. Con leerlo un poquito. Yo leí Las Mil y Una Noches, leí lo de Julio Verne, Ok. todas esas me las leí, con esa biblioteca que te digo. Esa señora Ujú, no sabe el bien que me hizo, ¿verdad? Porque ella, como yo en esa escuelita, ujú. iba a adquirir esos libros. Sí, No, qué se iba a imaginar? no, y no los podía adquirir, ni siquiera sabía que existían, Ujú, ni siquiera. Y al llegar era como un tesoro. Yo todos los días me llevaba un libro diferente para la casa. ujú, Y tenía uno que dar, hacer un recibito y todo, porque tenía que devolverlo. claro. Sí, Y sí, la cabaña del tío Tom, ay, esa me llenó de tanta tristeza, es un ¿verdad? libro también. Es el libro de la esclavitud. Ok. Ajá, de la esclavitud. ¿Quién lo escribió? ¿Un tico o otro No, es un extranjero? estadounidense, Ok, sobre la esclavitud en Estados Unidos. ok. La cabaña del La tío Tom esclavitud negra. es como lo primero que fue muy impresionante porque fue como lo primero que yo supe de la esclavitud. Ok. Yo no podía entender, era algo así como Raíces, ¿te acuerdas Raíces? El programa ese, Ajá. algo así. Y Ok. entonces es como muy impresionante ese Qué libro. interesante porque sí, con lo que dices, ¿verdad? Que explicabas que la lectura te abre la mente, te expande, te lleva a Es- lugares donde tal vez usted en ese momento no está, ¿verdad? no, Físicamente. no, Y eso que acabas de decir, que te impactó mucho porque usted tal vez una niña, ¿verdad? sí, En un país, Costa Rica, que quién sabe que, si existe o no, sí,
estaba trasladándose allá. allá en tiempos o cientos de años antes de conociendo una realidad en otra parte Sí. del mundo, pero de personas pues que sí Y lo vivieron. despertándole a uno esos sentimientos de empatía Ujú, y de solidaridad con esas personas que sufrieron tanto. claro. ¿Y por qué? ¿Y para Ujú, qué? Yo decía, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Verdad? Sufría tanto esa gente ujú. por estar esclavos de otras personas que eran exactamente igual. ¿Qué crees? Porque, bueno, desde mis tiempos no he conocido que la mayoría le guste leer, ¿verdad? Siempre es algo, más bien es como el que le gusta leer es como hasta lo vuelven a ver raro. En El, peligro de extinción el estamos. rarito, sí. Sí, sí. Y ahora más, ¿verdad? Por todo lo mismo, el tema de los teléfonos y todas estas cuestiones. Sí, sí. ¿Qué crees que cambió algo desde que, digamos, lees, desde este tiempo de niña, veías que es igual, que era la minoría? ¿Y por qué crees que la gente no le guste tanto leer o no lo agarre como un hábito? No sé, verdad, es que no sé, yo no tengo respuesta a esa pregunta, Ujú, porque ujú, para mí es un placer. ujú, Para mí, si a mí me gusta un libro hasta que termine. Y yo puedo estar haciendo algo y voy a leerlo, y voy a leerlo, y voy a leerlo hasta que termine. ujú, Para mí es un placer. Yo no entiendo a la gente que no le guste leer, no lo ujú. puedo entender. Ok, Y a veces eso es falta de cultura. ok. Pienso que es falta de cultura o falta como en la misma casa, los Ujú, padres no saben, no quieren leer o no les gusta leer y entonces los demás no leen. Si ustedes me preguntan en mi casa, todos leen. ok. Todos los, todos mis hermanos leen y los hijos míos, a una lee. De los tres, una la que lee. Ok. Aunque los otros me adquieran los libros porque ellos me los compran. Ajá. No sé Siempre si, la familia no, no, apoyando. así, la familia me ha apoyado mucho. Qué bueno. Mucho, mucho, por sobre todo porque ellos leen. Ujú, Por eso, me ha apoyado mucho. Ya me decían muchachos, si tu familia te comprara todo, sería diferente, pero es que sí, mi familia me compra. Le digo, o sea, claro. no puedo obligarlos a que me compren todo, Ujú, pero ujú. sí ellos me han comprado, la verdad es que sí, yo he tenido apoyo en ese lado. Y no, ese librito del Chiripó se ha vendido mucho, Qué ha bueno. tenido muy buena acogida. Ujú. Por eso los hago como delgaditos, Sí, sí, porque si la gente no le gusta leer un librote, cuesta mucho. entonces, si hubiera que hacer otra secuencia, digamos, otro libro, también se podría hacer. Ujú. Es mejor hacer tres pequeñitos que uno grandotote, Sí, sí, ¿verdad? sí. Porque lo dejan a mitad, no Puede me que gusta. ya la gente con solo verlo, Ajá. ya se indisponga a Sí, terminarlo porque dicen, sí, uy, no, qué no, qué largo. O grande. para alguien que tal vez va a empezar o tal vez no está No, y tan a veces acostumbrado a la lectura. ese libro también es como Ujú, una guía hacia el chirripó. Entonces, yo decía, lo echan en la maleta y se lo llevan y no pesa tanto. ujú, Y no ujú. pesa tantísimo. Entonces, y de hecho ahorita me llamó una muchacha y me dijo que le diera otro libro porque el que yo le había vendido se lo había regalado a un porteador, lo andaba ya en el Chiripó. Ella lo andaba en el Mm, Chiripó y se lo regaló al y porteador. se lo vendió o se lo No, regaló. se lo regaló, Ah, bueno, pero bueno. que ella quería el de ella. Entonces le dije, Claro. está bien, le digo, yo está bien. Mientras usted quiera el suyo, yo le regalo, y regálelos. Sí, claro, Sí, claro. y entonces, pero sí Ujú. lo llevan al Chiripó. Entonces digo, mira, Hasta como guía sí, funciona. como guía funciona porque hay una parte donde habla cómo va subiendo, digamos. Donde Ujú. empieza desde el principio, el nivel, el porfero, el inicio ya el parque, el llano bonito, la cuesta del agua, y ahí va. Ok, Todo, ok. ¿verdad? Ya ahorita, porque como yo caminé por todo eso, Sí, sí. ahorita Se da cuenta, y usted lee y le dice, quiero sí, por contar. aquí pasé. Se da cuenta, ¿por qué? Yo hice así como, Claro. ajá, Antes de eso quería preguntarte, ya el tema de escribir, ajá. em, ¿qué lo viste? Es como ese escape de Sí. poder plasmar todas las ideas que tienes en la mente y eres muy imaginativa, o sea, tienes muchas imágenes, muchas ideas y eso fue una forma de decir, aquí lo puedo plasmar, aquí lo que puedo dar forma. Es tanto así la imaginación mía que yo voy escribiendo, pero mi cabeza va como tres renglones más adelante. Entonces voy Ajá, ajá. escribiendo, pero espérese que Se salta palabras sí, uno me y salto todo. palabras o les escribo Pe- pequeñitas y después corrijo. Pero Ajá. cuando mi idea está ahí, yo tengo que correr, yo tengo que apurarme, apurarme, apurarme. Y, Ujú. y sí, plasmar eso, claro, es un escape. Yo no puedo pasar un día sin escribir, yo escribo Todos todos los los días días. escribes. Sí. Ah, qué Yo bonito. escribo todos los días, una poesía, un poquito más de un libro, estoy escribiendo un libro. Siempre estás escribiendo. Acabo de subir uno pequeñito, lo hice pequeñito como una prueba a Amazon, acabo de subirlo. ¿Cómo se llama? El niño que hablaba con las nubes, Ok, ahí porque por es si lo están infantil, viendo esto y lo es buscan. infantil, Ah, está en ok, inglés, ok. sí. Y entonces, si lo, para, es una prueba.
Sí, sí, a ver cómo se Si ya mueve. veo que funciona, entonces puedo subir estos y tengo uno como de misterio, eso es lo que Ok. estoy haciendo ahorita. ¿Ahorita lo estás haciendo? Sí. ¿Y de qué trata ese de misterio? Trata como de esos sustos en la carretera, esos en el Cerro de la Muerte, que la Ok. novia que sale. Como historias más, Ah, ¿qué sería? De cultura tica, de cultura tica, sí, sí, leyendas ticas, leyendas sí, ticas. leyendas ticas o no sé cómo se le dirá eso, sí, ¿Cómo, leyendas. cómo, cómo fue esa parte o ese momento en el que dices, me gusta escribir, Ajá, quiero empezar a compartírselo a la gente, ajá, quiero, aparte de que es mi pasión, empezar eso como un negocio? sí. ¿Cómo fue esa parte? ¿No tuviste como personas que te dijeran, no, hombre, ¿para qué vas a hacer eso? No lo Sí, hagas. no, O... sí, siempre le dicen a uno, eso es muy difícil, Ujú. eso es muy difícil. Yo llamé a John Bisner y le digo, John, ¿usted qué calcula? Que sí, sí me puede hacer el libro. Y me dice, mándeme las poesías y yo te digo si es factible o no. Entonces yo se las mandé. Le mandé 4 relatos y 100 poesías para ver, porque yo decía, yo había visto en Alajuela un libro que traía Ujú. combinado las dos cosas, pero me dice, no, el que lee poesía le gusta leer poesía, relato, me dice, mejor hagámoslo solo de poesía. Bueno, está bien, entonces, yo le dije que iba a escribir eso, y él me las corrigió mucho, me las tuvo que Ese fue el corregir. primero de poesía. Ese fue el primero de poesía, La caricia de una lágrima. ¿Por qué la caricia de una lágrima? Porque usted cuando llora, baja, eso es la caricia de la lágrima, Te ¿verdad? acaricia Baja, te esa. acaricia la mejilla. Y también dice eterno amor secreto, porque nosotros siempre tenemos un amor ahí, guardadito. Eso te quería preguntar, ¿qué te inspiró? Porque veo que es como, habla mucho del amor, Sí, me habla mucho del amor. ¿qué será? Del consuelo también. Sí, 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 ¿Qué te inspiró eso que dices sin quemarla aquí con... No, no, usted siempre tiene un cantante, pues, o tiene una Chayanne, no es persona, Chayanne, no, no. no, el mío es Camilo Sesto, Ok, pero ese no es mi eterno amor secreto, ese es ¿cómo se dice? el crunch, Sí, el amor platónico, como decíamos El antes. platónico, exactamente. Yo tenía un gran póster allá en mi cuarto, ¿verdad? Ujú, De él, pero al final de cuentas, no fue para mí, ujú. Ese no fue su amor, no, no, pero por lo menos inspiró pero poemas. sí inspira poemas y el amor secreto inspira poemas siempre. Entonces, lágrimas, tristezas, Ujú, pero también hay alegrías cuando lo puedes ver. claro. Todavía, todavía funciona el corazón o todavía funcionan las mariposas en el estómago. Y todo Ujú. eso está plasmado ahí en Para describir ajá, esas esa sensaciones y sensación. esas emociones. Sí, y así es. O sea, es parte de la vida mía. Tuviste leyendo, de hecho, esto acá, veo que, me imagino uno, bueno, por experiencia también, uno en la vida tiene uno o dos o muchos mentores, Ajá. o en diferentes etapas llega a tener diferentes mentores. Sí, Veo que aquí le agradeces a una poeta peruana, Elizabeth Monopoly Acker. hacker, sí, ella fue la que me ayudó. Dice por tu mentoría, Ajá. cómo te ayudó ella? Ella, es que yo era amiga del esposo de ella en Facebook y entonces yo le preguntaba a él por qué él escribió un libro sobre, bueno, ahí, sobre superación personal. Ok. Entonces yo le preguntaba a él cosas y él me dice, "Ah, es que esa Elizabeth, ellos ya no son esposos, pero Elizabeth Ujú, me decía, ella es poeta. ok. Te voy a pasar el número para que le llames. Ya yo había andado buscando quién me ayudara. Ujú, Por otro lado, y no había habido. ujú, No había habido forma de que me ayudaran. ujú, Es difícil. Y entonces ella me dijo, sí, yo te voy a ayudar. Voy a hacer, me hizo 3 cursos diferentes, hicimos 3 cursos diferentes. Mucho habla de Gaia, ella, mucho de la Pachamama. ok. Es muy espiritual, ella muy espiritual. Y entonces ella me ayudó. Tuve que pagarle un poquito de dinero, pero era cualquier cosa, eran los cursos. Ella da Sí, cursos, sí. entonces hay que Algo pagar. significativo ahí. Sí, y Uy, perdón. entonces, pero ella sí, ella como quien dice, me agarró en serio. Ujú, No ujú. era vacilando, fue en serio. Quiso enseñarte, Entonces ¿verdad? sí me ayudó. Ya Ujú, cuando yo pude escribir ya esas clases de poesías que usted ve ahí, sí. fue cuando yo le dije a John. Entonces John me dijo, venga, y hablemos, vamos a hacer cómo quiere la portada, qué quiere que diga,
¿verdad? Ujú, Y él empezó ya a hacer las cosas diferentes. Bueno, yo te voy a cobrar así, así, para que puedas pagar, pues yo no puedo del todo. ujú. Tengo que ir como a pagos de polaco ¿Quién y es? así. John se llama. John Business Zúñiga, algo Ah, así. este es de Ureña, los John. Bisner Zúñiga. John Business, Son eso, sí, la editorial que te ayudó a publicar ajá, los libros. sí, exactamente. Esos dos, los dos primeros. Y entonces yo comencé con la amistad con don Eduardo Ujú, y me dijo, métete a la Cámara Internacional de Artistas, de Escritores y Artistas. ok, Y entonces él mismo, empecé a mandarles el que me aceptara, me aceptara. Y entonces me aceptaron en enero, ¿verdad? qué bueno. Fuiste Pero hay, insistente entonces. sí, entonces, Ah, pero ve. piden un currículum. Entonces, don Ajá. Eduardo, vea este currículum, si da el que puedo mandar ya. Dice, mándeme los datos, yo te lo hago. Ujú, Gente que sin conocerlo, bueno, sí me conoce. Él viajó a Costa Rica un tiempillo y lo conocí aquí. Y gente, pero que lo ayuda a uno de corazón, sin pedirle nada a cambio. ujú, Me hizo ujú. bien el currículum, lo que podía decir, lo que no podía decir, y, todo, y me lo mandó, me aceptaron. Qué bueno. Y entonces yo hablo con la presidenta de esta, de las, ¿Cuántas veces, se recuerda cuántas veces insististe? ay, no sé, Muchas. muchas veces. Yo empecé como desde agosto a mandarles correo, y hasta enero me aceptaron. Wow. Sí, y entonces ya cuando me aceptaron me pidieron el currículum Ujú, y había que mandar el currículum. Ya en marzo del año pasado yo hablé con doña Lili Bailón, que es la jefe bueno, es la CEO de esa cámara. ujú. Y le digo, yo Lili, es que ya yo tenía escrito el del chirripó. Ok. Tengo un manuscrito así, 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 y me dice, mándemelo. ¿Cómo lo quiere? ¿Cuántas quieren en español? ¿Cuántas quieren? Le digo, es que lo quiero en español y en inglés. Bueno, ¿cuánto quiere en español? Y fue rápido, rápido, rápido y ya estaba organizado. Pero Wow. rápido, Con rápido. esta Es tanta la asociación. plata, creo que eran 2000 euros. Ok. Y me lo bajaban en 1600 porque ya era socia, estaba en colectivo ya. Ajá, Y ok. entonces, ya sí. Pero ha sido así de De pura carrera, insistencia y sí, constancia. sí, Si te preguntara alguno de los poemas de estos, ¿te acuerdas alguno? del primero. ¿Del primero? Dígalo, dígalo. Y ahorita leo yo este. Amar, amar, amar con todo el alma, amar con todo el ser, amar por encima de la guerra, algo así. Super este dice, dame. Voy a Ajá, leérselos porque es cortito. Para que después lo busquen y quieran leer el resto. Dame ese abrazo perdido en tu piel para sentirte cerca. Dame un abrazo sentido en el alma para amarrar los cumplidos. Dame un abrazo de luz que llega a iluminar mi espíritu. Dame tus brazos y rodéame ese calor que irradias con tanta felicidad, que me hace sentir que soy importante en tu existencia. Solo dámelo. solo dámelo. Chivísima. Sí, Qué bonito. sí, sí, Y es, este casi. fue, el de poemas fue primero que el de... Ah, sí, fue primero. Ok, fue el primero. Y después este. Te preguntaba ahora, aparte de eso de la mentoría, bueno, y decías mucho el tema de la insistencia. No te decían cosas como, no, no, Bueno, que toparas ahí con pared. no, esa gente más bien lo ayudan a no mucho. Sí. Pero en la casa, digamos, mi esposo sí me decía, yo le decía, voy a publicar, me dice, ay, voy a tener una Carmen Lira aquí en la casa. Y Siendo yo, qué sarcástico, siendo coraje. Y sarcástico. ya casi, porque ella también se llama Isabel, le decía yo. A Ajá, ella ajá, somos tocaya, le decía. ajá. Ay, ojalá yo fuera como Carmen Lira, le digo, ojalá ¿Por yo qué le no? llegara O a los mejor. piececitos de ella, como es que fue demasiado. Carmen Lira fue demasiado. Claro, claro, Y pero... entonces yo me decía, a los piececitos de Carmen Lira que llegue, no importa. ujú, Pero ¿por qué me lo decían son de burla, verdad? Ya va a tener a Carmen Lira aquí en la sarcástico, casa. sarcástico. Sarcástico, exacto, Y exacto. eso y no te bajoneó, como No, no, decimos. todo Te lo da contrario, fuerza, me más bien. dio coraje. Ah, sí, Me dio espérese para coraje. que vea. Ya la suave. Y cuando digo, ya tengo el libro, véalo. Ujú. Entonces sí, ya él sí me apoyó. Con aquel también, ya él me apoyó A y siempre he estado veces, pendiente ahí, de ese también, mucho, mucho. qué interesante, a veces las personas que no creen en nosotros, sin saberlo, nos impulsan Nos porque nos impulsa. retan. Sí, nos reta. Es más como, ah, no, de Ajá. cierta forma le da esa gasolina a ¿Cómo uno. que no puedo? Yo sí puedo. Ajá, Digamos, las cremitas que vendía, los aceititos que vendían, para pagar. pagaron, pa- pagaron Pagaron los libros. Ese, por lo menos el primero. su pasión. Sí. Y Que, entonces, porque se me dice, ¿de dónde? Si usted no trabaja. Bueno, he trabajado en muchas cosas. Lo que pasa es que también, él me ha ayudado mucho.
Sí, sí, ¿verdad? es que no necesariamente ya una profesión Sí, ya quiere, digamos, definir como algo a lo que usted se dedica sí. o limitarlo a que usted logre hacer Ah, entonces cosas. yo saqué el primer libro y le digo yo, ya no soy una ama de casa, soy una escritora. Bien, excelente, excelente. Así tiene Aunque que sigo ser. lavando trastos, soy una escritora, le digo. Sí, no, bueno, Sí, ¿verdad? yo soy profesional también y muchos sí seguimos lavando trastos y Sí, barriendo y sí, todo. es que nos limitan. No, no hay, No, exacto, no, no tienen que limitarnos, sino sí, si hoy usted quiere ser escritora y mañana quiere ser bombera o partera también, ¿por qué? O sea, ¿por qué ¿por lo qué quieren no? limitar a uno? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso te iba a decir que en esto se prueba que nuestra naturaleza es una naturaleza creativa, de que Todos los somos días, creadores. todos los días hay cosas diferentes que aprender y diferentes que crear. Ujú. De hecho, bueno, vamos a ver, decías que muchos de esos se lo dedicabas a tu mamá. Sí, Ella, sin saberle escribir me enseñó a mí a escribir. wow. Es que guardo ese recuerdo así como muy bonito de ella. Cómo se sentaba y como la perdí tan rápido, Sí, entonces 8 años, a sí, los ocho así. años. Me quedó eso ahí de que ella se sentaba conmigo y me enseñaba con esa paciencia, con esa paciencia. No, no me tenía solo a mí, Ujú, tenía una carretada de hijos claro, y se sentaba conmigo a enseñar. sacaba el tiempo. Pero cómo me costaba. Usted no Ujú, tiene ni idea cómo me costaba ujú. escribir la voz. Te costaba muchísimo. Sí, 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 sí. Y qué fue lo Y es que no dejaba que yo le pasara la rayita, no, que llevara la verdad, la que con manita el hasta allá. tiempo, Bien que bonita la voz. practicara y Ajá, practicara ajá. hasta que te saliera bien? Sí, 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 sí. ¿Y qué detonó, digamos, el inspirarse en decir, voy a escribir un libro que hable sobre Este, el apellido? siempre me decían, ¿por qué no escribe un libro sobre los Villarevia? Escribe un libro sobre la historia. Escribe un libro. Y un día Ujú, dije, "Sí, ¿por qué no?" ujú, Y empecé a preguntarles a mis primos sobre el papá de cada uno, ujú, ¿verdad? Sobre el mayor de ellos, después seguía la otra muchacha. Y así fue contándome como la historia cuando ellos eran jóvenes, cuando ellos crecían, eh, cosas que yo no sabía, ¿verdad? De mi papá y del muchacho, por ejemplo, que habían nacido había nacido el tío mayor y después venían tres mujeres. ujú. Y cuando eso se sabe que eran los peones, los chiquitos eran los peoncitos de los Claro, por papás. eso eran Y familias entonces, numerosas, para que trabajaran la mi tierra. abuelo le decía a mi abuela, ¿qué tira? Ya van tres hijas, van tres Ujú, mujeres y solo tengo un varón, ¿verdad? ujú, Y entonces queda embarazada la abuela y él empieza a pedirle a Dios que le dé un varón, que ujú. le dé un varón. Entonces Wow. cuando mi papá nace, después de tres mujeres, ¿verdad? Ujú, A él lo pusieron Juan María, porque ella mm, le rezaba como mucho a la Virgen. Entonces, ujú, rapidito al año nace el otro, se les llamaba aquí. Entonces, ellos eran así como de año a año y todos eran como muy unidos. ujú. Y entonces, me contaban que se peleaban y de que, ¿verdad? Ahí viene toda la historia. Pero qué Y- interesante porque sí, en general a muchos nos da la curiosidad de entender no, sí, nuestros ¿De dónde venimos? Las antepasados, raíces, sí. nuestras raíces, de dónde venimos, y siempre tenemos esa curiosidad. Entonces es interesante porque muchos quisiéramos saber la historia de nuestro apellido y vos te Y, tomaste el tiempo para investigarlo. claro, y se lleva bastante tiempo y también no puedo mentir. Ujú, No puedo mentir porque hay familia que me va a ir a reclamar. ujú. ¿Verdad? Que me va a reclamar, aunque algunas veces hay vacíos que tengo que ver con que los lleno. Claro, claro. Por ejemplo, yo decía, ¿cómo se irían? Ujú, Todavía no estaba la carretera. ujú. Cuando ellos se fueron todavía no existía la carretera, lo que había era una trocha. Tenían una bebita chiquitita, mi tía había parido una bebita, estaba chiquitita, entonces ¿cómo la llevaran? Lo que contabas era que el apellido venía como de alguien que era, una chica que era de la realeza, que fue Ajá. como capturada de cierta forma, ¿verdad? Como por piratas o barcos, una cuestión No, así. ella se hizo un novio y ese novio era capitán de un barco. Ok, El barco era, bueno, era un mercante que sí. venía a Costa Rica y iba a España y eso. Ujú, Y entonces, cuando la familia de ella se dio cuenta que estaba embarazada, la botaron de la casa. ujú. El muchacho o el capitán la recogió y se la trajo en el barco. La trajo escondida, eso le llaman polizón. Ok. La trajo escondida de toda la demás, de gente que trabajaba en el barco, ¿verdad? Ujú, Y entonces de la tripulación. Cuando él ya llegó aquí, venía embarazada. Cuando ella llegó aquí, se dio cuenta que él estaba casado con hijos, porque la esposa llegó a recibirlo al ujú, barco ahí, ¿verdad? ujú. Entonces él la dejó como trabajando con una familia. Hay cosas que no sé, ¿verdad? Claro, Y sí. como ella, yo me imagino que él siguió viéndola, siguió Ujú, dándole dinero, no sé, porque ella se hizo de muchas
propiedades ahí en Naranjo. Ok. Se hizo de muchas propiedades y llegaron a tener, o ella traía capital, una de dos. Ujú, Exactamente, esos son los vacíos que no sé, ujú. que no Sí, puedo llenar, que no lograste tal vez ahí llenar, encontrar sí. respuestas. Y entonces, como mi abuelo se casó, mi abuelo se casó con una indígena. Ok, Entonces, ella tenía 18 años y él tenía 43. ok. Él murió a los 60 y restillo de años, ella se quedó con un señor 36, 38 años y con 8 hijos. Ujú, Y algunos de ellos ya estaban grandes, entonces empezaron a vender como las tierras, a vender como las tierras para sobrevivir. Y ujú. se fueron quedando con poca tierra aquí en Naranjo. Entonces, como el señor allá, el gobierno daba allá, entonces el señor dijo, "Ey, vámonos a tener tierras allá". Sí, Y se fueron y tuvieron su cantidad de tierra. Entonces yo decía, ¿cómo una persona decide dejar todo, irse? claro. Dejar todo, tenía su finquita. Ya le encantaba esas carretas de salchicha, ¿verdad? Ajá. Ese era el tesoro de él. Tuvo que venderlo. Lo vendió, tuvo Tuvo que que vender venderlo todo para eso. irse. Eso es Ok, lo que más. Ahí viene, ahí cuenta, eso es lo que más le dolió de todo. Vender su carreta. Wow, sí, qué interesante. ¿Y qué hiciste? ¿Investigaste en Sí, internet? investigué, digamos, mis hermanos ¿Entrevistaste mayores. familia? Internet no hay nada. Investigué a mis Ok. hermanos mayores, primos mayores. Me fueron contando la historia, lo que ellos sabían. Ujú, Entonces, más o menos, por ejemplo, mi papá trabajó en la carretera, en ok. esa del Cerro de la Muerte, Ok. con el hermano Joaquín. Pero el tío Joaquín le había dado una infección en el brazo, entonces no usaba el brazo. Ujú, Entonces el tío Joaquín llevaba igual y cigarros a venderle a los peones. ujú, Y mientras papá hacía el trabajo de ellos dos en la mm. carretera. Mi papá era un Sí. valiente, de verdad. Y resulta que, bueno, ellos hicieron eso. Y resulta que había un señor que era nicaragüense y hablaba inglés, porque ellos eran con gente de inglés que hacían esa carretera. Entonces, todo lo que papá hacía doble en lo que hacía el tío Joaquín, Ujú, le decía al capataz que era él que lo había hecho. Y le mm, quitaba como el mérito a mi papá, le quitaba como el mérito a mi papá. en serio. Un día que estaba en un temporal, allá por división, este, estaban tomando, pero estaban de temporal, no podían trabajar. Y el señor fue y le dijo al capataz que ellos estaban tomando, pero no le querían dar a él. Ajá. Entonces mandaron a mi papá a hacer un caño, Ok. a hacer un caño con el tractor. Ujú, Ya ellos sabían manejar y algo hablaban de inglés ya. ok. Y le dice a Joaquín, aliste la maleta, o yo y nos vamos de aquí. ¿Verdad? Ya tomadillo. Ajá. Aliste la maleta, entonces echaron todo fofres y todo en una maleta, lo que tenían y no sé qué, la plata que tenían, porque también tenían su platica. Sí. Pero ya y cogió el tractor, le metió toda la marcha y lo dejó ir al barranco. Y Y ellos se fueron. se fueron por otro lado. Y dice que el capataz buscándolos allá en el barranco donde están, y ellos Claro. riéndose por allá. Y qué bárbaros. Montañas, montañas, pero qué Montañas, valiosos, claro. ¿verdad? Entonces Sí, se fueron cruzando de División hacia Buenavista, pero eso era pura montaña. claro. Ya cuando salieron a Buenavista, dice que les costó salir, mucho, mucho les costó salir. Y que decía papá, Si es que el terreno qué es bravo con complejo. nada las mías, capaz que nos morimos aquí ¿verdad? Ya arrepentido de lo que ha hecho, Claro. y que llevaba al hermano detrás de él, ¿verdad? Sí, 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 no, no Y, pensaron todo pero eso. eso se reían cada vez que veían la cara del capataz, es que se reían. Se burlaban de él. Sí, Pensó y que se habían cazaban ido. cosas, las cocinaban porque se llevaron los fósforos. Y dice que Ah, duraron días ahí. duraron como 3 días perdidos en la montaña. Y dice Wow. que llegaron a una finca que el señor andaba buscando una vaca que había parido, pero había parido como muy largo. Ajá, se fue Y a otro entonces lado. dice que oyeron al señor gritando y que le decía a Joaquín, por aquí es la salida de nosotros. Encontraron al ternerillo, se lo echaron al hombre y se vieron dónde estaba el hombre llamando a la vaca. Y ya entonces el hombre les dio posada, les dio baño y les habló de lo que estaba haciendo el gobierno, que estaba dando tierras. Entonces llegaron Mm, a Pérez y de Pérez cogieron un avioneta y se vinieron para la escuela, vinieron para aquí, para San José. ajá, Y de esa forma regresaron a la casa. ok. Y entonces ya ahí fue que alborotaron al Se papá, fueron. trataron a la gente para que vendieran y se fueran para allá a coger Mm, esas tierras. ¿Y cómo se fueron? ¿Cómo se fueron? Vendieron todo y cogieron una avioneta, no se fueron por no tierra. se fueron por tierra, ok. No, 7 colones valía El el pasaje de pasaje de avión. todos. Solo Wow. de los muchachos no, porque ellos subieron Ahora es al nada puerto. y en ese momento me imagino. Ah, no, ellos eran de Lanjay, ¿verdad? Porque llegaron Ajá, en avioneta a claro. Pérez. Ellos La se fueron a fresada. Punta Arenas, cogieron una lancha y se fueron a Dominical. Mm, Que esa fue otra travesía que también se cuenta ahí, como ellos
porque me lo contó un primo, que sí les decía el papá Ok. de ellos, que llegaron a Dominical, alquilaron caballos o compraron caballos para llegar a San Isidro, porque no había trocha, no había nada Ujú, tampoco. ujú. De Dominical, yo no sé si alguna vez has pasado hasta Pérez. Sí. Sí, por ahí no había nada. Ujú, Y esos cerros, y esos guindos, claro. y ese barú lleno. Sí, sí, Y entonces, pues todo eso había que explicarlo, ¿verdad? Cómo pasar. O sea, a mí me dijeron, llegaron a Dominical y de allá a San Isidro. ¿Cómo? Sí, 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 Entonces tuve claro, que ver es cómo hago esa travesía en el como fue que libro. hicieron y en ese tiempo, ¿verdad? Ajá, y entonces, fue muy bonito y muy bonito. Ya llegaron a San Isidro, ahí se quedaron un tiempito y empezaron a subir a ver dónde habían tierras, dónde habían tierras arriba. Ok. Ya hay como 700 personas, me has dicho que Sí, tienen hay como, habíamos contado como unas 700 personas ahí en Costa Rica de los Villarevia. los Villarevia. Sí, ya hay bastante gente ya. Bueno, Ya. ojalá puedas hacer la segunda parte que vendría siendo la primera, ¿verdad? Que es como de sus raíces por La completo, primera historia, la sí. historia. Pero ahora sí, vamos a entrar al... Esta es el estrella. Esa es la estrella. No, y está bien bonito y bueno, para el que quiera ir a caminar al Chirripó sirve de Sirve de guía. guía, sí. Y está en inglés y está en español. Ajá. Y si alguien lo quiere comprar aquí, ¿dónde puede comprarlo? Lo tengo, bueno, en mi caso, y también Ujú. lo tengo en el Triple A en Santa Bárbara y en la Marisquería de San Juan. Ok, Ahí lo tengo también. Cualquiera de buenísimo. esos tres O lugares. te tienes, me imagino, Facebook, güey. Tengo Facebook, sí. Sales así Sí. como María Isabel Villarevia Ureña. Ajá, sí salgo. Súper, súper. Que aquí había algo que me parecía bastante curioso y bonito. Ajá. De hecho, este libro te premió. ¿Quién te premió? Me premió Ok. la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, Ujú, César. Ellos me hicieron un premio a la conservación, porque ok. ellos quieren mucho la conservación, pero España no es un país muy conservacionista, ¿verdad? Ujú, ujú, Entonces ellos levantan mucho cuando uno habla de la conservación. Yo hablo mucho ahí del agua, del aire y del bosque, que no se tala, ¿verdad? Hablo ujú, mucho de la Pachamama y de la Madre Gaia, ¿verdad? Yo ujú. hablo de todo eso, entonces a ellos les gustó mucho Ok. y me dieron ese premio que hice ahí a la conservación. Pero también me dieron un premio hay diferentes premios. Me hicieron un doctorado honoris causa también por la literatura. Ok. Sí, Buenísimo. Sí, acá lo ajá, tienes en la contraportada. sí. Presidenta CIESART Costa Rica. Yo soy la presidenta de CIESAR en Costa Rica, sí, Ah, muy señor. bien, qué honor. Sí, de hecho con eso quería introducir esta conversación de este libro. Dice, a todos los que de una u otra forma se ganan la vida haciendo camino al andar, viven y respiran, respetando la naturaleza como la gran Pachamama. ¿Qué interpretas de Pachamama? O sea, Bueno, ¿cómo la podrías explicar Pachamama qué es es? mi madre, ¿verdad? Ok. Es mi madre, ella me da todo, me Ujú, sostiene, me lleva, me trae, ujú, ella me da cómo sobrevivir en este mundo, pero yo tengo que respetarle a ella en todos los momentos. ujú, Ella es un ser vivo, ujú, ella late ujú, por nosotros y siempre está ahí cubriéndonos como una madre. ujú. Y eso es lo que yo siento por ella, un gran amor, un gran respeto, y admiración, mucha admiración, porque como se reforma todos los días, se renueva todos los días, es como que nace todos los días Ujú, para nosotros, sus hijos, para poder nosotros sobrevivir aquí, ¿verdad? claro, Sin ella, sin sus, sin su alimento, sin su aire, sin su oxígeno, no sobrevivimos. no podemos Son, existir. ni siquiera sin la luz, con que ella la limita para que nosotros no nos queme. Bueno, son Ujú. tantas cosas, ¿verdad? Sí, sí, Es que no, que uno no pone atención y no, uno no sabe, o sea, uno no se ocupa de eso no, y no entiende que esa mínima cosa, si no estuviera sucediendo, no podría no estar en este podríamos. momento con vida. Y si, digamos eso, y si no hay, si ella Ujú, no permite que pase esa luz, ujú, nos enfriamos, nos morimos congelados, ¿verdad? claro. Y entonces ella, como una madre cariñosa, nos da todos los días la vida, nos da Ujú, todos los días cómo sobrevivir, y cómo nos enseña, ¿verdad? A aprender a respetar a todos los seres como iguales, claro. a los animales, a los árboles, El equilibrio el equilibrio. también. Yo le tengo mucho amor a los árboles, mucho amor a los árboles. A mí Ujú. me duele. Hoy estaba Y es que hablando son seres vivos, o sea, es que mm, son seres vivos. Hoy estaba hablando con una muchacha
algo más o menos parecido, porque dice que ella como que siente mucho las energías, ¿verdad? Ok, Y entonces, para la pandemia, yo me fui a vivir allá. Yo teníamos al nietito pequeño de un año un poquito y usted sabe, yo sé que sabe que se me enferme ese bebito y se me muera con la pandemia. No, no, vámonos, nos fuimos. qué miedo, Mi sí. hija y yo nos fuimos con el bebito para allá. Allá encerrarnos, ¿verdad? Quedarnos caititas allá. Ujú. Y entonces, pero yo necesitaba agrandar un poquito los cuartos porque eran muy pequeñitos. Ok, Y entonces tenía una propiedad que tenía un árbol de ciprés bien grande. Pero ujú. desde muy jovencita, desde mucho tiempo existía ese árbol de ciprés. Si usted lo recordaba. Sí, y desde muy jovencita había una luz que siempre en la madrugada estaba ahí, una luz. Y yo no le decía a papá, papá, ¿qué será esa luz que está en el ciprés? Ujú, Pero nosotros teníamos la casa abajo y en el alto estaba el ciprés. ujú. Y entonces papá decía, es un entierro. Eso uno entiende porque es un entierro indígena que hay ahí, que sale la Mm, luz. Y entonces, cuando yo voy a hacer esto, yo le dije bueno, me dice mi cuñado, ¿por qué no? Porque se estaba cayendo, el árbol ya estaba muy viejo, entonces se estaba cayendo hacia el camino. Me ujú, dice, ¿por qué no cortas el ciprés y te sales la madera y te haces los cuartos? ujú, Y yo decía, el árbol de la luz. ujú. Y Tenía entonces, un sí, significado ahí para claro, y usted. entonces, pero se iba a caer. Ujú. Ya Ya las estaba. raíces ya estaban guindando Sí, hacia el camino. Entonces le dije, no, si no, me dice, se cae y perdes la madera. Me dice, mejor sí, córtalo. Y bueno, entonces decidí cortarlo y hacerlo madera. Yo llego cuando lo vamos a cortar y yo le pido permiso, por favor, dame tu madera para hacerme. Y me gusta eso. claro, claro. Yo no quiero, es para una utilidad, ¿verdad? No hacer que se va a perder la madera y todo. Exacto. Uno siente que se justifica el uso, digamos, de lo que nos da la Pachamama o la Madre Ajá. Tierra eh, por un uso realmente justificable y no Sí, no por por riqueza o exceso, por, riqueza o sí, porque voy a, ¿verdad? o Sino, porque me dio la gana hacerlo, sí, ¿verdad? sí, nada más ya lo quise cortar y ya y punto. Nos costó a Piera Ajá, lo que nos costó, porque bueno, era una sierra, ¿verdad? Y ellos mismos cerraban, ahí mismo en el lugar cerraban la madera. sí, Nos costó. Lo jalan de un lado y de otro y él no quería. en serio. Entonces, bueno, ya lo acerran y traemos la madera y hacemos. Y empieza el chiquito a llorar. Lloraba y entramos al cuarto y lloraba el bebé de año y 2 meses. Pero eso fue ahorita en el 2020. Sí, en la Ujú, pandemia. ujú, Lloraba y no sé qué. Y le digo a mi hermano, "Ay, tengo un hermano que es muy espiritual. ujú. Y me dice, ¿le pediste permiso a los elementales? Le digo, sí, yo le pedí permiso a él, que me diera la madera. Es que te siguió el elemental. Dice, el chiquito lo ve. De verdad, tenía años y un rececho. Ujú. Pero era que lloraba, uno lo veía Desconsolado. desconsolado, como asustado, Ok. como asustado. Ujú, Y ya era en la madrugada y el chiquito no se dormía y me levanto yo, ¿verdad? Le digo, yo hágame el favor, yo a usted le pedí permiso. Así que se haga el favor y se va de aquí. Usted no ujú, tiene permiso de tocarme a mí ni a ninguno de mi familia. Se me va. Y ujú. me decía él, regáñelo bastante, tírelo para afuera, no lo deje ahí. Ese es elemental, se le vino a la madera. Ok. Y viera ya otro día el chito normal, no lloró, no nada. Y Ujú, uno no cree en esas cosas, la gente no cree. ujú. Pero yo digo, lo hago por aquello, sí, sí existe. Sí, 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 oiga, tuve que levantarme en la madrugada y hablarle durito y regañarle y tirarlo para afuera. sí, sí, claro, hay una influencia y como muchas religiones le quieran llamar, pero y es una forma de que todos entendamos, Y de ¿verdad? que todos Una estamos palabra. conectados. No, y el poder de la mente y el poder de Ajá, creer. Muy probablemente sí, usted eso que hizo en ese momento lo dijo con mucha sí, certeza. sí, 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 sí. Y hay un cierto efecto, entendemos, o yo por lo menos he aprendido, como es como una ley del universo, Ajá, el tema de si usted cree las cosas, eso, hay muy alta probabilidad de que, de qué de que pasa. vaya a pasar. Lo que pasa es que tampoco, ¿verdad? Podemos como manipular la realidad a nuestra conveniencia. Ajá, Hay ciertas cosas que no van a suceder, pero simplemente pues por eso mismo, porque no nos convienen, pero si es con buena intención y sin hacerle daño a nadie ni a uno mismo, normalmente tienen efectos, ¿verdad? En la vida. Y también te quería preguntar, porque ahora hablabas de que hablas acá de Gaia. ajá. ¿Qué entiendes como de Gaia o es de lo Bueno, mismo? es muy parecido, nada más que tiene diferentes nombres. Ok, Sí, Gaia es mucho lo que es en Perú. ok, En Perú le celebran a Gaia, ¿verdad? Porque usted sabe que Perú es una cultura ancestral claro. y eso viene desde muchos años atrás y vienen Ujú. respetando todas esas cosas. Entonces por ahí he tenido como alguna Como esa comunicación con inspiración, Elizabeth y cierto. con el mismo Eduardo que hemos estado.
son escritores peruanos. Ujú. Esta misma Lili, ella también es escritora peruana, Ok. aunque vive en España y reside en España y todo, pero ella habla mucho de todas esas cosas, entonces uno va también por ese lado. Y es que la madre Gaia, ¿verdad? Y la gran Pachamama vienen siendo Ujú. lo mismo, pero, pero tiene como diferente culto, Sí, sí, una digámoslo así. interpretación. Sí, Yo considero lo mismo de cuando la gente ha querido definir como a un Dios, ¿verdad? O a Dios. sí, Simplemente es desde mi cultura, yo lo interpreto de una forma y entonces vengo y lo nombro, pero en esencia viene siendo lo mismo. viene siendo lo mismo. Igual con la Madre Tierra o Pachamama Sí, son ¿verdad? O diferentes nombres que se les da, nada más, que en esencia vienen o siendo lo diferente mismo. culto, Correcto. puede ser también, porque sí, ellos respetan mucho, mucho eso, y hay como tiempos en que le celebran muchas cosas. Sí. Entonces por ahí viene la introducción ahí. ¿Crees que seamos parte de Pachamama o tengamos algo especial como seres administradores de esta? ¿O cómo lo ves? Yo pienso que Ok, somos parte, aunque tenemos algo espiritual, ¿verdad? Que nos adhieron más arribita, más más del administrador. elevado. Ujú. Pero sí estamos conectados. Nuestra sangre corre por la sangre de Pachamama, que son los ríos. Ujú. Nuestro cuerpo es el 70% de agua, ¿por qué? Correcto. ¿Y cuánto es ella de agua? Ujú. Y donde estemos hay sangre derramada en manos de nosotros, entonces nosotros tenemos que respetar todo eso. Claro. Porque, o sea, donde esté uno parado, donde esté uno ubicado, ahí tiene que haber pasado alguna muerte, algún nacimiento, alguna cosa que uno debe respetar. Ujú. Y, y, y de esa forma nos unimos a ella. Claro. Y, Volvemos. Somos y polvo. volvemos a ella, sí. Y Ujú. volvemos a ella. En el momento que nos quitan lo poquito espiritual que tenemos, porque yo le decía al elemental, yo soy Ujú. hija de Dios, usted no me toca a mí. Ujú. Ujú. Entonces yo soy hija Ujú. del hacedor del universo. Exacto. Entonces, pero no, eso no me quita de que somos iguales o seamos hermanos, ¿verdad? Ujú. No Ujú. me quita. Y en el momento que yo creo en esas cosas, me uno también a todo eso. Claro. ¿Me entiende? Totalmente. Eh, bueno, ahora te decía, yo tuve la experiencia de subir al Chirripó. Fui en una temporada en la que no es tan, digamos, no hay tanto turista, entonces por eso fue que pude estar 3 noches, 4 días. Era- Pudiste caminar bastante. Pude caminar bastante, pero el temporal es más fuerte, o Ah, sea, hay sí, más sí. lluvia y todo, entonces sí, fue bastante retador. Claro, claro. Pero algo muy mágico que me marcó, que me parece demasiado chido el Chirripó, no sé si lo mencionas por acá y te lo comparto, por si quieres ahí Ajá, compartir también eso, es el hecho de que en cada kilómetro que uno va subiendo, el ambiente, digamos, va cambiando. ajá. El ecosistema, ¿verdad? La Sí, fauna sí. se va transformando, entonces es muy chiva porque literalmente uno, tal vez los que juegan o han jugado, ¿verdad? Videojuegos, valga la Ajá. redundancia, es como ir pasando pantallas. Usted va pasando una pantalla y la siguiente y la siguiente y la siguiente, entonces eso me pareció demasiado atractivo. De eso lo Ajá. mencionas. Bueno, yo lo menciono, digamos, como Ujú. la flora y la fauna va cambiando y Ujú. cómo se le llama, diferente a los bosques de cedros y de robles, vean, los bosques de robles, y ya arriba lo que es la cañuelilla y la parte esta donde está quemada que parecen fantasmas, Ajá, ajá. ¿verdad? Parecen Ujú. fantasmas que le van a hablar a uno y es la neblina, ¿verdad? Lo que lo hace ver a una persona allá y es un árbol, usted va caminando y es un árbol. Y ya se acerca más y es Y un sí, árbol. sí, ¿verdad? Entonces toda esa impresión ahí sí El le páramo, ahí se ve el mucho el páramo, páramo, sí. que es chivísima, ese Y tipo de digamos, bosque. al cielo no le importa si usted vive o muere. Ujú. Él simplemente está. Ujú. Entonces, el que usted tiene que respetarlo a él, Ujú. respetar su forma de ser, porque usted se pone a gritar ahí, rapidito te cierran la neblina y usted no sabe para dónde va. Ujú. Y no sabe para dónde va, y no Se le crean a pierde, uno. Y claro. no le crean a uno. Es tan cerrado que Ujú. usted se pierde. Y Sí, eso sí, es lo que sí. sucede con esas personas que pierden. Nivel a mano uno No, aquí no, no, no. a medio No, no, metro. no, no se ve nada. No se Ujú. ve nada. Y es increíble. Y, y, y él sigue ahí. Ujú. Ese es el de las aguas eternas. Claro. Por siempre. Y acá lo que explicas que es como la guía para estar ahí o un poco de su historia o mezclas esas. Mezclo, digamos, yo empiezo hablando de los porteadores, cómo hacen para subir, Ok, anécdotas, quién subió de primero, quién cuenta a los indígenas que llegó de primero a descubrir allá. Es un sacerdote alemán, ok. ¿verdad? Ese fue el que subió de De primero. primero.
un hizo sacerdote. una misa al río. Iba con un guía indígena. Ok. Y entonces ellos fueron el primero, como el primero que a ellos le permitieron, porque Ujú, el indígena tiene una cosa que si usted no quiere que, si no quiere que usted entre, no entra, usted no entra. ujú. Simplemente no entra, porque ellos dicen que ellos suquean la zona, y es como que la embrujan. Ajá. Algo le hace. Para que se Y, pierda la gente que... y entonces usted no pasa de ahí. También cuento la historia del avión este argentino que cayó con 60 cadetes que nunca lo encontraron. Cayó porque lo vieron caer. Ujú, Y son 60 personas, ¿cómo no lo van a encontrar? sí, Y dice que a los días había ciertos indígenas que andaban con las ropas. chaquetas de los Wow. cadetes. Y entonces les preguntaron y les dijeron no. ¿Bribris o Sí, del lado Bruncas? de Talamanca, De sí, Bribris, sí, ok. sí. Y entonces ellos nunca dijeron dónde, pero también es para Y tapar, el ¿verdad? avión nunca lo encontraron Nunca entraron tampoco. al avión ni las personas, a nadie. Pero que cayó, lo vieron caer. Ujú, Lo vieron caer exactamente donde cayó y nunca lo vieron caer. Después cayó otra avioneta, pero era un panameño con un gringo y eso sí los encontraron. La muchacha esta de Grecia, que hace como 3 años que murió ahí. Después había uno que era de la universidad, que estaba haciendo como un trabajo ahí que también. de hecho hacen carreras ahí y uno Sí, cuando va subiendo se encuentra creo que una o dos cruces ajá, donde murieron de personas que murieron igual ahí en la en carrera. media carrera. Sí, y entonces hay que estar muy preparado para eso es demasiado. Y entonces yo estuve ahorita en la carrera ya, estuve vendiendo libros ¿En ahí. serio? Sí, claro, ahí estuve. Donde Sí, empezaba la carrera. sí, ahí en el salón, sí. Wow. Y entonces también cuento una historia ahí de un porteador que dice que él llevaba un grupo y en eso los alcanzó un señor mayor como de 75 años. Ujú, Ni siquiera había pagado la entrada, pero que él iba y bajaba, ¿verdad? ujú. Y entonces dice que él les da un pito para Ok, que pues, si pasa alguna tragedia que suene en el que lo pito. suenen. Ujú. Sí, porque no hay teléfono, a veces los teléfonos se quedan sin señal y un pito pues siempre va a estar, ¿verdad? Y tiene usted un poquito de aire para soltar el pito. Claro, claro, Es una buena idea. claro. Y entonces dice que en eso venía la señora de arriba sonando ese pito, ¿verdad? Qué raro, pues ¿por qué? Y dice, es que hay un señor que se cayó ahí. Y entonces dice que como ellos tienen todos los cursos de sobrevivencia y todo eso, De la Cruz primeros Roja. auxilios, ajá. Sí, la Cruz Roja, todo. Entonces dice que el señor que acaba de pasar cayó, dice, de lado a lado largo en el camino, es muerto, le dio un infarto fulminante y quedó. Wow. Eso dice que era como a las 8 de la mañana, que iban ya para como por la caminata, la vuelta al agua, Ok. la cuesta del agua. Y dice que ya La él Cuesta del Agua es donde hay unas piedras sí, que muy la embarrialado. larga, la larga. Entonces da Ajá. vuelta aquí y la larga. Ujú. Y entonces, bueno, todas son largas. Sí, sí. Pero la Y más bien larga que ustedes, cansadas. yo veo ahí está la vueltilla y no llega uno y No no llega, llega. sí, ¿verdad? O Qué uno, raro. y uno dice, uy, vaya, va a llegar al Sí, final. Y sí, no, no hombre, no llega. llega al final. Esa sensación Entonces da la vuelta siempre. larga, pero esa es la mía es la vuelta larga, la del agua. Ujú. Y entonces dice que llegó ahí, él empezó a hacerle la maniobra esta, el corazón y todo, ya darle primeros auxilios y Y no hubo nada. forma. Entonces que llamara a San Isidro, que había muerto, Y hay algún, aparte y de este de la tuvo que avioneta. quedarse él ahí Ajá. hasta que llegó el juez a levantarlo, como a las 8 de la noche. Y, Desde wow. de la mañana, Es mañana que no hasta. los pueden mover hasta Y que no llegue puede el dejarlo solo. juez. Entonces tuvo el grupo de él que irse solitos hasta arriba, subir y él quedarse con él, la persona esa ahí. Sí, yo le digo, ir a morir ahí, Ujú, solo, porque él iba solo. Y murió ujú. solo, nadie lo acompañó en ese Nadie momento. lo acompañó. Ah, pero ¿Cómo ¿quién será lo eso? mandó a morir hasta allá? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Es que esas son las que Le cosas tocaba que no se cosas explican. inexplicables. Ajá, las cosas que no se explican. Te quería preguntar, aparte de eso de la avioneta, algún misterio de que esté ahí en... No... Sí, hay muchos, ¿Sí? muchos. Uno que recuerdes. Chirripó es una puerta tridimensional, ¿verdad? Ajá. A otras energías o a Ok. otras dimensiones. Si me preguntas ¿Sí? si he visto ovnis, yo sí he visto. Ok, y ahí mismo, en esa zona. He visto. Y este chiquito que anda conmigo es testigo. Sí. ¿Testigo por No, y qué? yo le creo porque yo he visto cosas, pero cuéntenos más bien qué viste. Bueno, yo estoy en mi casa en Herradura. Ajá. Cuando estaba mi papá todavía, entonces nosotros íbamos a pasear ante mi papá. Y era como la 1 de la madrugada, pero de esas madrugadas lindísimas que hay un montón de Despejado. estrellas y la luna. Ujú, Y yo como soy muy romanticona, pues me levantaba a ver la luna, ¿verdad? Y tenía que ir al claro. baño, pero yo me quedé viendo la luna. Pero no alumbraba la luna, lo alumbraba, era el ovni que había ahí al frente mío. Yo no le digo de otra forma, no tiene otra Sí, forma sí, de sí. Usted decirlo. nada más vio algo Entonces, flotando ahí grande, en medio, enorme. digamos, de las dos columnas, de las dos
montañas que vienen aquí, Sí. ¿verdad? Las dos colinas, ellas se cruzan como aquí al frente, por aquí va el río, Ujú. y ella se planta como ahí, como en medio de las dos columnas. Y luces, 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 dando vueltas, se apagan, se apagan, se apagan. Ujú. Y entonces digo yo, ¿y eso? Tan raro, ¿qué es Ujú. eso tan raro? Y digo yo me quedo como esperando que se fuera, Sí. pero no se fue. No se fue, ahí se quedó ahí. Y yo decía, ¿pero qué sos? ¿Qué haces Ujú. aquí? Yo le hacía preguntas, le hacía preguntas. ¿Qué sos? ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscan? ¿Verdad? Y sin respuestas, fue pasando. Yo sé que era la 1 de la mañana porque yo me fijé en el reloj, la una de Ok. la mañana. Pasaron 3 horas hasta las 4 de la mañana. Yo me quedé ahí. Yo me quedé todo ese tiempo. Y ahí se Y quedó. yo digo, pero, ¿qué hice yo en ese tiempo? Ajá. Que yo me quedé ahí, pero no sé si yo me quedé ahí, ¿sí? ¿Verdad? Es que eso, Ajá. yo Te me entiendo. ponía a cuestionarme un día, tanto rato estuve yo de pie parada ahí, porque Observando. cuando yo reaccioné, o cuando yo dije, no voy a decirle a los chicos, porque nadie me va a creer. Ajá. Y yo tenía a Jason y durmiendo conmigo en la misma cama, y Ok. a la hija mía que tenía como, Jason tenía 14 años y ella tenía como 10, Ujú. estaban durmiendo conmigo, entonces chicos, vengan para que vean. Y él se levantó, él se asustó un montón. Sí lo vio también. Claro, y la muchacha, esta hija mía también. Ujú. Y Ujú. entonces le digo, quédense aquí porque voy a ir al baño. Y yo regresé del baño y él ya seguía ahí, no se fue, no se fue. Wow. Entonces me decía Jason, mami, ¿ahora qué va a pasar? Le digo, no va a pasar nada, eso tiene tiempo de pasar, eso ya tiene que tener años de pasar. Esa luz en el ciprés, pues eso era. Ujú. No sabía qué era, pero eso era. Ujú. Y entonces ella hacía así, tiraba un rayo al agua. Yo digo que era el agua. Sí. Claro, ¿verdad? El resto eran como luces de colores, claro, y se iba la luz de la calle, ¿verdad? Se iba la luz de la calle cada vez que tiraba el rayo. Y yo digo, o Mm. se están llevando el agua, o la energía del agua, algo está pasando. Eso te quería preguntar, digamos, ahorita que nos compartes esta experiencia, porque he visto que normalmente estos avistamientos son en zonas volcanes o, Ajá. ¿verdad? O montañas o lugares recónditos, porque tienes alguna, nunca te has cuestionado el por qué estos seres supuestamente, ¿verdad? Van como a estos lugares, a estas zonas. Y pienso ¿Qué que crees es que como sea? para no asustar a la gente, al montón de gente. La gente, por lo general, en el campo de estas cosas y te lo achacan más a Dios, Ujú. o no lo cuestionan tanto. Y si preguntan, o nadie lo vio. Ya todo Pero el mundo ¿qué está crees que durmiendo, nadie llegar, lo por vio. qué estos seres llegarán a esas zonas en específico? Pienso que como protegen montañas y protegen el agua, ellos protegen el agua, ellos protegen las montañas. Y es que no solo yo lo he visto, Ujú. ahí lo han visto más, ahí vienen 3 o 4 testimonios Testimonios, ok. de eso, sí. Y es un día una muchacha que le vendo un libro y me dice, ¿y usted tiene el testimonio de la bola de fuego? No, esa no la tengo, pero es otro, otro. Y viene una muchacha y le vendo el libro y me dice, ay, Mari, es que estoy leyendo lo del ovni y a mí me pasó algo, dice. Ujú. Me Ujú. pasó algo con mi novio, dice, veníamos de tal lado y llegando exactamente en ese puente donde están las termales, Ujú. no sé si usted vio las termales ahora que fue allá, No, no, y dice, no me llegando al puente acuerdo. donde están las termales, dice, nos alumbró una luz. Y yo nada más, él nada más me abrazó y era una luz grande, grande. Y si no sabíamos qué era. Y entonces nosotros decíamos que era el Espíritu Santo, dice que nos estaba alumbrando, dice, Sí, pero era una luz el que rapto. yo no puedo explicarlo, me decía, yo no puedo explicarlo. Y entonces ella leyó el libro y dice que ya no se lo había contado a nadie. Bueno, le voy a contar la mía. Ajá, Yo iba con dos primos gemelos y un tío, entonces también habían testigos. ajá, Los cuatro experimentamos lo mismo. Veníamos, nos había dejado el bus, íbamos caminando, eran casi la medianoche. Íbamos caminando de Barrial hacia la Aurora de Heredia, aquí ajá, nomás, y nos así, alumbró una luz verde, así desde el cielo, pero igual, así una luz inmensa, digamos. sí, Em, y cuando se fue la luz, volvimos a ver, había como un terreno ahí baldío hacia la izquierda y detrás había como una casa abandonada de madera y detrás de esa casa iba saliendo una esfera encendida en llamas, pero como llamas azules. A la distancia se percibía, digamos, como el tamaño de un carro ah, y, y salió así detrás de la casa de la abandonada. casa, digamos que de cierta forma flotando, por decirlo así, encendían llamas azules, ¿verdad? Y Y se fue, despegó así rapidísimo. Y todo lo vimos y todos, ¡madre, se vio esto! Como locos, como pero loco, sí. es interesante porque gente que ha visto cosas, hay muchas experiencias o muchas, sí, de estas experiencias similares, Sí, como esta luz. Yo escucho que mucha gente de luces, eso era una esfera. Yo veo ajá. que mucha gente habla de las que ve esferas. Entonces, realmente es todo un misterio, ¿verdad? Sí, es un misterio, pero yo pienso que ellos, poco a poco que la gente vaya como aceptando, como haciéndolo natural.
Ujú, Como, eso, ya eso todo el mundo lo vio, ya es ujú, normal. Entonces en ese momento pienso que hacen el contacto o ya han hecho el contacto y uno ni cuenta se da, ujú. ¿verdad? Porque mucha gente tiene el ¿Y no te conocimiento. has cuestionado más de, o sea, más allá de, mira, si son, no sé, ovnis o extraterrestres, no te has hecho vos personalmente como el cuestionamiento de qué será, si será o no, si será la misma gente de acá del, no sé, del No, gobierno, o sea, no, no eso, costarricense, no, sino, la gente, este, la gente sí tiene muchas cosas que uno no conoce y que sí sabe, pero esas cosas son de verdad, de otras de otras dimensiones. dimensiones, porque eh, ¿cómo es posible que estemos solos? No es posible. Ujú, Yo no creo que es que el creador nos haya hecho solo a nosotros. ujú, Eso no, eso es pensar muy egoísta o muy cortita la mente. sí, La mente siempre hay que expandirla y pensar en más. Eh, y yo creo en eso, que hay otras dimensiones y hay otras personas o otros seres otros seres. más avanzados que Ujú, nosotros. ujú. Porque de un pronto a otro, la aviación tiene 100 un poquito de años, ¿verdad? Y usted se pone a ver ahora cómo está la aviación, Ujú, ya quieren ir a Marte, ¿verdad? ujú. Entonces, bueno, por ahí va el asunto. Yo pienso Sí, que sí hay otros seres y que sí nos visitan porque ellos están más avanzados que nosotros y nos tendrán así como un poquito de compasión porque no han querido como pegarle el susto a la como humanidad. interrumpir Sí, ahí o nuestra interrumpir, ajá. evolución. Es todo eso. Sí, sí, yo también sí Pero qué creo. bonita tu historia, la verdad es que sí. Muy poca gente me cree. Sí, No, no, yo sí le creo y a todos nos pasan diferentes cosas que sí, se lo cuentan y uno pues va a ser un poco incrédulo, pero si esa si esa persona contó y vivió eso, pues es yo algo digo, que yo con testigos y nunca se fue. ujú, ujú, Yo me acosté al final y nunca se fue. y nunca se fue Pero la yo luz. decía un día, no hace mucho empecé a pensar, ¿qué hice yo en esas 3 horas? Todo ese rato estoy de pies viéndolo nada más. Sí, es como confuso. Y es como confuso. Sí, sí, yo lo que te quería contar también era que yo sí creo, digamos, que hay otros seres, no sé si experimentan la vida como nosotros, por el momento creo que no, em, pero que habitan en otras dimensiones. En esta dimensión yo tengo la creencia de que sí solo somos los seres humanos y que nuestro propósito, hablándote de todo esto, Sí, ¿verdad? De toda esta idea, que nuestro propósito, la verdad del ser humano es poblar el universo y que ujú, todas estas cosas de extraterrestres y todas esas cuestiones somos nosotros mismos proyectándonos en el tiempo, porque también tengo otra idea de que a través de la conciencia nosotros podemos movernos en el tiempo, en el pasado, con los recuerdos y en el futuro. Entonces creo que son proyecciones colectivas de cómo nos vemos, sí, cómo nos visualizamos en el futuro y eso es como nuestro propósito, pero sabemos que hay energías, ¿verdad? Y el sistema que miente y engaña y y no aplasta. revela este tipo de cosas, ajá. Pero sí es extraño este tema, pero sí creo que hay seres simplemente tal vez en otras dimensiones, pero bueno, ahí me tendría que extender bastante. Estaba Sí. viendo aquí el último del libro y dice mitos y leyendas de lo que estamos Ajá, ajá, ajá. hablando ahí por si la gente quiere ver más Sí, mitos por ahí. sí. Quería hacerte una pregunta, normalmente siempre se la hago a a la gente que viene y es, ¿cómo te imaginas al mundo en unos 100 años? En unos 100 años. Puede ser que no exista. Ujú, que ya Es que desaparece. estas guerras que están tan terribles, ¿verdad? Ujú, Y que no respetan nada. Es que no respetan nada. ujú, Es que ya no importa matar bebés o mujeres embarazadas o hombres jóvenes. Lo vemos aquí en Costa Rica. ujú, Ni siquiera hay que salir allá a Israel a ujú, Ucrania. ujú, Ni siquiera. ujú, Usted ve aquí en cualquier momento una bala perdida mata a un bebé o cualquier 17, 18, 20 años muertos. ujú, Se están llevando toda la juventud de Costa Rica y si esto sigue así, qué nos espera? ¿Qué le esperan a los nietos nuestros? ujú, ¿Qué les vamos a heredar? ujú. Eh, el ser humano siempre evoluciona Sí, y siempre busca caminos ok. y puede hacer que no se animen a destruir el mundo, Ujú, pero como lo veo yo, es muy triste, no pensar en la gente, en la guerra. Las guerras son tan terribles y yo rezo todos los días por la paz, yo rezo claro. todos los días porque haya paz, pero Dios nos dio libre albedrío y ustedes sí, sí, viven paz o no. Ujú, Y yo quisiera que de verdad hubiera la paz ya para mis hijos o para mis nietos claro. o los que vienen detrás de nosotros,
pero está complicado, Está complejo, está ¿verdad? complicado. Si uno si por la víspera se saca el día, dicen, ¿verdad? Y en Es 100 años complejo. puede ser que hayan llegado a Marte, Ujú, también. también, Han habido avances ahí y también como afirmaciones de ciertos personajes de que en cierto tiempo llegarán, pero bueno, vamos a ver qué pasa. sí, eso habrá que verlo con el tiempo. Habrá que verlo solo el tiempo lo dirá exacto. Sí, 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 sí. ¿Algún consejo, algo con lo que quieras cerrar, algo que quieras compartirnos, alguna idea? Sí. Totalmente ahí abierto el espacio. Bueno, yo principalmente les digo a las mujeres, no se queden sentadas, Ujú, levántense y hagan lo que tengan que hacer. Yo empecé a escribir como un hobby y ya voy con el tercer libro y viene el cuarto. qué bien. Eh, quiéranse mucho, quiéranse mucho, pero ustedes mismas, quiérense, chinense, cuídense, Ujú, que después de ustedes sigan el esposo, sigan los hijos. Quiéranse mucho ¿cómo le digo? Y respeten a la gran Pachamama que de ahí viene todo. así Y a es. aprender todos los días y a leer todos los días y cómprenme el libro. Por favor, ahí colaboren, están muy chidas, están muy bonitos. Yo también lo voy a hacer para poder apoyar. Muchísimas gracias, Isabel, por tu tiempo, por el espacio. Claro, Bienvenida aquí a Con Disrupción. Espero que hayas disfrutado ahí la conversación claro que sí. y gracias ahí a los que vieron el episodio. Sí, muchas gracias a usted también porque son oportunidades que se presentan en la vida y cuando a mí me dice, usted puede, claro, yo siempre puedo. Así es, así Aunque es. a veces hay que hacer otras cosas, pero hay que sacar el ratito y darle muchas gracias porque nos hacen visibles, nos dan Claro, visibilidad, estas cosas nos dan visibilidad. Mucha gente se queja del Facebook, pero el Facebook me dio visibilidad, ¿no? súper, súper. Sí, 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 es como aprovechamos esas sí, herramientas y esperemos que esto sea aprovechado y que a quien llegue, pues de alguna claro. forma genere valor y si quieren apoyar también. Con mucho gusto estamos para servirles y Súper. a ustedes, a Dios y a la patria. Amén, Muchas amén. gracias. Así Dios es. los bendiga. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Hasta Hasta luego. luego.